Ciudadana. Conexión Ciudadana. Arraigo. Ciudadana. Conexión Ciudadana. Arraigo. Amor por esta tierra. Sentido de pertenencia. Soluciona los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En todo el estado inicia Conexión Ciudadana. Mujer Siempre Alerta es una aplicación gratuita para tu teléfono celular que permite enviar una alerta con tu ubicación a tu grupo de confianza. Fue diseñada para brindar asesorías y asistencia a mujeres en situación de violencia. Además te ofrece la información de las unidades de atención en todo el estado y obtener la atención a través del chat en línea. Es fácil de acceder y usar. Puedes descargarla a través de Google Play. Para más información sobre la aplicación visita la página musa.iqm.gov.mx/. La violencia de género tiene muchas formas. Es hora de identificarlas. Confié en él y se aprovechó de mí. Contarlo te libera. Fui a terapia y ahora sé que no fue mi culpa. La violencia de género tiene muchas formas. Es hora de identificarlas. Aprendí que las mujeres son para usarse. La violencia es una decisión y acaba en ti. Me reeduqué y ahora respeto su derecho a decir no. La violencia de género es un delito. Denunciarlo es tu derecho. ¡Vivas y libres! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este jueves que usted lo sabe, en este horario platicamos con el gobernador Carlos Joaquín de temas importantes que acontecen en nuestro estado, temas relevantes y de interés para todos ustedes. Le invito para que se quede con nosotros. Hoy está, como ya le dije, el gobernador Carlos Joaquín acompañándonos esta noche. Le doy la más cordial bienvenida, gobernador. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Eni? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas noches, amigas, amigos. Me da mucho gusto verles, poder tener este diálogo con ustedes y pues mandándoles a todos y a todas un saludo. Gracias, gobernador, pero también nos acompañan esta noche para platicar de temas muy importantes para Quintana Roo, muy destacados y que han sido información que se ha generado en Quintana Roo en los últimos días. La doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Doctora, bienvenida, gracias. Muchas gracias, muy amable. Nos acompaña también la maestra Carla Rivero González, comisionada ejecutiva de atención a víctimas del Estado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y la licenciada Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Y bienvenidos sobre todo ustedes que nos acompañan y nos siguen a través de esta transmisión especial. Gobernador, esta semana, estos últimos días hemos tenido información que se ha generado particularmente en la zona norte de Quintana Roo, hechos que pues se han condenado de manera contundente, pero que también se han atendido de forma oportuna y se ha tomado esta situación como debe ser a través de un gobierno de Quintana Roo. Y usted ha hecho compromisos también con la sociedad posterior a estos lamentables hechos. Sí, efectivamente, Leni, durante esta semana, y como bien saben todas y todos ustedes, tuvimos una serie de manifestaciones a lo largo de todo el estado, derivado del feminicidio de una joven en Cancún. Generó esto un problema después en la manifestación que se tuvo en el Palacio Municipal de Cancún, en donde se generaron hechos violentos y pues desgraciadamente al momento de dispersar esta manifestación de una forma totalmente equivocada, la policía generó una situación muy difícil a todas las personas que ahí estaban. Ante esta situación hemos venido durante la semana hablando de diferentes compromisos, de diferentes acciones que debemos de tomar para poder remediar una situación como esta, para evitar que vuelva a ocurrir, que de nuevo haya la confianza para la libre manifestación de ideas, como lo ha habido siempre, como se ha dado siempre a lo largo de estos 4 años de la administración, y que podamos entonces generar de nuevo este ambiente democrático, abierto, en el que todos puedan manifestarse libremente. Y por ello, Leni, yo hice 2 mensajes
Uno lo di el mismo lunes por la noche, otro el martes en el programa que tenemos los martes, en donde hice algunos compromisos que me gustaría poder resumir y que pues poder también dar algún avance sobre ellos. En ese momento hablé de que se llevaban a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía y que era necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez en Cancún diera de baja de inmediato a los funcionarios involucrados, ya que no estaba en el ámbito de mis facultades el hacerlo, sino en el de las autoridades municipales por ser el director de la Policía Municipal y que de acuerdo a la Constitución son parte del municipio de Benito Juárez. Esto ya se llevó a cabo, ya fueron retirados estos funcionarios, hoy están bajo investigación para la revisión de los hechos de lo que ocurrió en este lugar. Las víctimas de estos lamentables hechos contarán con todo el apoyo del gobierno del estado para que recuperen cuanto antes su salud y se les repare el daño que sufrieron. Hemos identificado alrededor de 9 personas lesionadas, 2 de ellas estuvieron hospitalizadas, afortunadamente han recuperado la salud, fueron operados y han sido también ya dados de alta, hemos estado muy pendientes de ello y ya entramos en contacto con las personas que no estuvieron en los hospitales, precisamente para poder apoyar, escuchar y saber cómo el poder respaldarlos en un momento tan complicado como este. Estamos avanzando en ese tema. Dije que es tiempo de seguir avanzando como lo hemos venido haciendo en resolver de fondo el problema de la violencia contra las mujeres. Pues hoy vamos a platicar un poco sobre ello, qué tanto hemos avanzado en eso, qué es lo que debemos expresar, hacer. Me parece muy importante el que podamos escuchar esta conversación que va dirigida precisamente a encontrar soluciones a este problema. Dije también que al tiempo que defendemos invariablemente la libertad de expresión, y así es, estamos totalmente convencidos, lo estoy, de la libertad de expresión, ahí están los hechos, la forma en la que hoy hay esa libertad para poder expresarse y vamos a reforzar cada una de las acciones que tienen que ver con esta libertad de expresión a través de diferentes capacitaciones, de diferente diálogo, de pláticas enfocadas precisamente a que todos entendamos de manera clara lo que es la libertad de expresión. Dije que no habrá impunidad, que ni en este ni en ningún otro hecho de violencia contra las mujeres iba a haber impunidad y que seguiremos de cerca las investigaciones de la Fiscalía del Estado para dar con los responsables de los feminicidios. Dije que caería todo el peso de la ley y que se llegará a las últimas consecuencias. He estado muy atento a las investigaciones que se llevan a cabo en este caso específico, pero también en otros que todavía están pendientes de su resolución. Les puedo adelantar que las líneas de investigación han sido ya revisadas, se ha avanzado en ellas, hay adelantos muy importantes. No puedo comentarles mucho más porque está en la parte tal vez final de esta investigación y para no entorpecer las acciones y las actividades que la Fiscalía General del Estado está haciendo, pues no puedo hacer todos los comentarios que tal vez me gustaría poder hacer en este momento, pero les puedo decir que están avanzando de manera muy rápida y espero que podamos tener buenos resultados pronto. Exhorté a los ayuntamientos para que modifiquen su normativa municipal a efecto de establecer sanciones para los actos de acoso a mujeres en espacios públicos. E invité a las agrupaciones y colectivos que luchan por los derechos humanos para que expresen sus opiniones y participen en las soluciones. La Secretaría de Gobierno ha empezado ya a trabajar con los ayuntamientos para encontrar
cuáles serán los formatos en los que se deberán modificar algunas de los reglamentos municipales en búsqueda precisamente de evitar esta situación que lastima sin duda principalmente a las mujeres. Iniciaremos una capacitación integral a los cuerpos policíacos en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva de género. Desde el día de ayer iniciamos también ya con la búsqueda de estos cursos para que todos los cuerpos policíacos tengan una mejor preparación derivada de esta situación en la que, como vimos el lunes pasado, pues hace falta mucho trabajo por hacer. Promoveremos cursos de nuevas masculinidades para funcionarios públicos en todos los órdenes y poderes de gobierno. Dije que comenzaríamos por mí. Mi gabinete y todas las dependencias del Estado hizo un llamado a las universidades y los centros laborales para que se sumen a esta capacitación que podría hacerse de manera virtual por los temas epidemiológicos. También estamos avanzando en la conformación de estos cursos y que podamos iniciarlos de inmediato. Les dije que acepté la solicitud de separación del cargo del secretario de Seguridad Pública del Estado y que en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminaban la investigación profunda para determinar a los responsables. Esto ya se hizo, se separó del cargo el señor Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública, he nombrado un encargado del despacho y estoy revisando diversas opciones que tenemos para poder de nuevo cubrir esta posición. Por supuesto que el actual encargado del despacho tendrá también este periodo de prueba para poder determinar su participación. Fortalecer los protocolos de actuación y capacitar mejor a los policías, especialmente en el uso de la fuerza pública. Le agradezco a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que hemos empezado ya un proceso junto con la Ciudad de México para la capacitación a las fuerzas policíacas en materia de este tipo de manifestaciones, cómo hacer uso de la fuerza pública con todo el respeto a los derechos humanos, la forma en la que se debe de hacer, y eso pues estará durante los próximos días en proceso. Las personas afectadas que necesitaron atención hospitalaria reciben completo apoyo del gobierno, se cubrirán todos sus gastos, ya platicamos de ese tema en el que hoy afortunadamente quienes estaban en los hospitales ya se recuperaron y estamos muy cerca de quienes, aunque no tuvieron atención hospitalaria, sí fueron afectados durante esta manifestación. Estamos muy pendientes de ello. Esos son parte de los compromisos que hicimos en los comentarios de los mensajes que yo envié durante la semana. Vamos a seguir trabajando en ellos, en la conclusión de ellos. Me parece que son fundamentales para poder tener una mejor actuación en esta materia y evitar acciones como las que ocurrieron el lunes pasado en Cancún. Esos compromisos que se han desprendido del Ejecutivo Estatal y que son trascendentales para Quintana Roo, habla de lo que vamos avanzando en ese sentido en el Estado. Pero también hay que recordar, no hay que olvidar que se ha hecho un trabajo permanente, que estamos o que están trabajando desde sus trincheras mujeres importantes y que hoy tendré la fortuna de platicar con ellas porque me parece destacado y relevante hablar acerca de lo que se está haciendo, porque es una conjunción de áreas, de dependencias y de trabajos que salen a la luz y que consolidan justamente lo que se está haciendo en esta materia y en el tema que nos ocupa hoy, que es la relevancia que tenemos las mujeres en Quintana Roo y para el gobierno del Estado también, las mujeres de Quintana Roo, y que lo vemos en este momento. Quienes integran el gabinete, parte de las que integran el gabinete, son mujeres atendiendo temas de mujeres. Yo quiero agradecerles porque conjuntarse la prevención, como puede ser el caso del Instituto Quintanarroense de la Mujer, la atención y el acompañamiento, pues se llevan a buen término y a buen fin justamente temas como este de la violencia
de la mujer. ¿Le parece, doctora, si platicamos con usted acerca de esta prevención, capacitación que se lleva a cabo a través del instituto, si me lo permite, gobernador? Claro que sí, nosotros hemos estado capacitando. Una de las primeras indicaciones del señor gobernador es capacitar al funcionario público precisamente hacia los dependencias que son los que imparten justicia. Por ejemplo, hemos capacitado a los cuerpos policíacos, ¿no? Desde los grupos GEAVIS, que son los primeros respondientes para cuando se llama cuando hay un tema de violencia. Asimismo, hemos hecho también a todas las policías, hemos estado en atención a víctimas de violencia con perspectiva de género, para el fortalecimiento de los grupos especializados GEAVIC, precisamente, en todos los municipios del estado. Se han certificado a las operadoras y operadores del 911, que son quienes reciben la denuncia y muchas veces no sabían cómo proceder. Ahorita ya están certificados. Desde el 2017 y el 2018 y el 2019 hemos estado trabajando con ellos en orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basadas en el género. Hemos dado muchos cursos de uso del lenguaje incluyente, que eso es muy importante, que no lo aplicamos. La implementación del protocolo ALBA, que estuvo con Lupita en su momento, que se lo empezamos a dar. También la investigación ministerial con perspectiva de género en el nuevo sistema penal acusatorio, nuevas masculinidades sensibles al género, capacitación para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual. Hemos trabajado en el taller de feminicidio y mesas de trabajo para la revisión y actualización del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito del feminicidio en el 2018. También dimos una capacitación de implementación de ese protocolo. Se brindó la certificación del 0519, atención de primer contacto también a mujeres a víctimas, nuevamente a las dependencias de SEAVECRO, CESA e el IQM. Hemos trabajado con el Poder Judicial en un seminario denominado Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección de las Entidades Federativas a la luz de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, la Ley General y Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia. También hemos hecho un taller de aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, claro. Con un seminario también, talleres sobre desarrollo municipal con perspectiva de género para la aplicación de políticas públicas en los ayuntamientos. Hemos estado trabajando mucho en los ayuntamientos, talleres denominados Construyendo Sororidad entre servidoras públicas, que eso es importante, trabajar con sororidad entre nosotras mismas. La capacitación en presupuestos con perspectiva de género a los responsables de las áreas de planeación, programación y presupuestación de dependencias y o entidades del gobierno del estado, taller para la capacitación e implementación de los lineamientos de comunicación social en lenguaje incluyente no sexista y perspectiva de género. Hemos estado trabajando en el programa de cultura institucional a la oficialidad mayor, a las 35 de secretarías, a 35 secretarías y dependencias del gobierno del estado. Hemos estado trabajando también mucho sobre los temas de instituciones, fortalecerlas para que reinstalaran su subcomité de acoso y acoso sexual, que eso es realmente, ahorita lo acaba de decir el señor gobernador, que es muy importante que todas las instituciones tengan sus comités, claro, y sus subcomités de estos acosos. También hemos estado trabajando, eso es en cuanto al funcionario público. Sí. Entonces, creo que dentro de estos 4 años que tenemos, no ha quedado ninguna institución que no haya tenido estas capacitaciones. Destacar, y esto me parece muy importante, doctora, usted lo ha dicho, 4 años. No es un trabajo que empezó esta semana, que empezó ayer, y lo hemos escuchado y constatado a través de los diferentes cursos que acaba de mencionar. Así es. Es un trabajo que no se realiza solamente a través de una institución, y yo preguntaría también a la licenciada Lupita y a la maestra Carla acerca de cómo trabajan sus diferentes áreas, sus diferentes dependencias, porque tiene que ser un trabajo en conjunto. Prevenimos, pero también atendemos y también acompañamos. ¿Le parece, licenciada Lupita, si empezamos con usted? Con todo gusto. Gracias. Aquí cabe aclarar que existe una excelente coordinación y comunicación entre ambas dependencias. Eso es necesario, porque para poder atender a este tipo de víctimas, nosotros necesitamos tener un apoyo interinstitucional. Claro. De lo contrario, fracasaría. Tenemos que estar de manera conjunta, de la mano siempre. Afortunadamente, esto nos ha llevado a obtener resultados buenos. Obviamente falta aún mucho por caminar, sin embargo, vamos siempre de la mano procurando siempre el beneficio de la víctima.
Con Carla vamos Maestra Carla. Sí. trabajando bien. Sí, de hecho, lo que acaba de ocurrir, ¿no? Pone también en una perspectiva importante, que es lo que hemos platicado con el gobernador y entre nosotros, entre compañeras, sobre los resultados de esas capacitaciones, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo permanente que cuando sucede un hecho como este, propiamente del lunes, con las movilizaciones que hay de mujeres que muestran un hartazgo respecto a violencia contra nosotras como mujeres, y que se detona a partir de un feminicidio que lastima, indigna a la sociedad. Entonces viene un periodo, estamos en el periodo de reorganización respecto a lo que hemos venido haciendo y hacia dónde vamos a partir de esta autocrítica que es necesaria, porque los cuestionamientos de la ciudadanía son muy claros. Es una administración que ha estado trabajando muy específicamente en la prevención, en la atención y en la justicia y reparación. Ahí está el trabajo que han mencionado mis compañeras desde la CIAVECRO, que es la asesoría jurídica victimal que se otorga a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos. Pues vamos coadyuvando con la Fiscalía y estamos desde hace un año trabajando específicamente en un comité especializado de feminicidio, porque decimos, ¿qué pasa con la víctima directa y el acceso a la justicia? Pero también, ¿qué pasa con las víctimas indirectas, su familia, sus hijas e hijos? Y aquí la instrucción muy clara del gobernador ha sido mirar con esta humanidad a las personas a las que tratamos, que seamos los primeros, quienes estamos en el servicio público, los que cuestionemos también a cada momento nuestra actuación, y esta es la exigencia que recibimos ahora de la ciudadanía. Entonces, el trabajo que hemos realizado, hemos hecho un barrido de todos los casos de feminicidio identificados en la entidad, las asociaciones civiles, porque iniciamos un trabajo de diálogo hace 4 meses enmarcado en el Plan Sin Violencia en Casa, y nos decían, tenemos otros datos. Y nosotros respondíamos, vamos a sentarnos y díganos cuáles son. Y es justo en ese trabajo de ir contrastando qué es lo que hemos hecho, qué es lo que exigen, es que la violencia, vemos esa máxima expresión, la letalidad de la violencia con el feminicidio de Alexis. Sin una justificación, la pandemia ha generado también que la violencia crezca, no solamente en Quintana Roo, en nuestro país y en el mundo. Eso pues son estadísticas que no podemos cerrar los ojos y hacer como que no pasa. Pero ¿qué sucede cuando hay una mujer víctima de violencia? ¿Cuál es el camino que se tiene que seguir? Porque tengo 3 dependencias, tengo 3 áreas, ¿hacia dónde para no perdernos? ¿Dónde tendríamos que ir inicialmente? Nada más quiero comentarle Sí, que efectivamente durante la etapa de epidemia, de pandemia, se vieron, pues se tenía la perspectiva de que podía incrementarse de manera muy importante la violencia en casa. Fue cuando lanzamos el programa de apoyo para que esto no ocurra, y que a través del 911 y de buscar la manera en la que haya el aviso de auxilio o la denuncia, que hubiera las formas diferentes, porque iba a ser muy complicado que estando en la misma casa, encerrados todos, claro, hubiera la posibilidad de hablar, de denunciar, y entonces encontrar los diferentes medios. Muchas de las dependencias del gobierno del estado trabajaron de manera directa en ello, acercándose y buscando dar solución a esta difícil situación, que afortunadamente y con el muy buen trabajo de todas y de todos pudimos llevar a cabo, y de alguna manera mantener determinado control que pudo haberse ido mucho más arriba derivado de esta epidemia. Gracias, gobernador, retomo nuevamente la pregunta. Si una mujer es víctima de violencia, a lo mejor llega al Instituto de la Mujer,
reciba atención, pero ¿cuál es el camino, cuál es el canal que debemos seguir? A quienes nos ven ahorita y a lo mejor son víctimas de violencia, ¿hacia dónde tenemos que ir, mujeres? Bueno, los programas y servicios que ha establecido el gobierno del estado, nos hemos coordinado con el Instituto Quintanarroense de la Mujer, con los institutos municipales de la mujer, porque en este tránsito que tiene la víctima cuando identifica que es víctima de violencia, Sí. Es acudir a la instancia que la atiende de manera inmediata. Y creo, doctora, fiscal, Lupita, es que es la manera en cómo nos dirigimos de manera constante, a través del plan Sin Violencia en Casa y los retos, como tú mencionas, Lenny, que nos puso la pandemia, tuvimos que acortar distancias de todo tipo. Nuestros equipos tuvieron que redoblar esfuerzos porque la pandemia también mermó, el COVID también mermó a los equipos De trabajo. trabajo. Sí, por supuesto. Y entonces teníamos que dejarle muy claro a la usuaria, a la víctima, que las autoridades no estábamos aisladas. O sea, sí había un aislamiento, pero no estábamos aisladas. Y entonces el recorrido es con guardias de manera permanentes, que estuvieron las 24 horas, no es que no estuvieran antes, pero se establecieron, se reforzaron esas guardias, hubo esas brigadas de rescate, porque muchas mujeres cómo salen de su casa cuando también se convierte en un espacio inseguro. Sí, claro. Y ahí con el 911, a través del trabajo que hicimos con el maestro JB, pues nos permitió también acercarnos a la víctima. Y en ese momento es poner a la víctima en el centro de la política pública, desplegar todos los servicios que tenemos en un acompañamiento seguro. Y pues bueno, con la fiscal, tú lo dirás ahora, Lupita, la coadyuvancia que hace el asesor jurídico victimal, ¿no? Sí, es correcto. Una vez que se detecta a la víctima, vuelvo a repetir, tiene que existir esa constante comunicación entre las diversas instancias, porque se le tiene que otorgar una atención integral. Muchas veces la víctima es detectada, por ejemplo, en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud nos informa, inmediatamente acudimos todas las instancias, es una atención interinstitucional y se lleva el proceso desde donde se tenga conocimiento. Iniciamos con todo el protocolo. No propiamente tiene que seguir un lineamiento ABC. A la víctima la podemos detectar en el sistema DIF. Ahí mismo nos informan, se coadyuva, nos comunicamos y se le da la atención inmediata. Esa es parte de la instrucción que tenemos en cuanto a la atención a víctima de ese delito. Importantísimo saber eso. Sí, Doctora, y dependiendo también del tipo de la violencia, es donde tenemos los espacios de resguardo. Por ejemplo, si es una violencia extrema, entonces tendrán que ir al refugio. Si esa violencia no es extrema, podrán ir al albergue. Aquí lo importante es rescatar a esa persona para empezar a tratarla psicológicamente. y le preguntaría, ¿por qué existe la violencia en contra de las mujeres, doctora? Bueno, son muchos factores, pero principalmente es por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y muchas es la misoginia, otro tema es el machismo, otros son los patrones que tú durante tu infancia viste o viviste en tu casa. Entonces son muchos factores que se llevan. Y otra de las cosas es que muchas veces la detectamos, pero no nos damos cuenta, la normalizamos. Entonces yo creo que la importancia precisamente de que esa violencia, porque la violencia siempre va en aumento, sí, es detectarla en el primer aventón, en el primer... no, pues es que me quiere, no, es que no lo hizo a propósito, pero ese ya es una alerta, por eso tenemos un violentómetro, para que vayamos viendo cómo son y qué los tipos de la violencia y decir, a ver, esto no es normal, y no normalicemos, porque eso es lo que a veces nos pasa a las mujeres, normalizamos la violencia. Ya no hablamos de instituciones, ¿la sociedad revictimiza a las mujeres que son violentadas? Bueno, sí, si quieres, Carla, en ese caso... que Carla es la que tiene ese pues tema ahí más claro, sí, la revictimización viene de las autoridades. Lo que hace la sociedad es estigmatizar. Cuando decimos hay una víctima de violencia, de violación, tuvo la culpa. Tenía una falda muy corta y seguramente andaba encajándosele, ¿no?
Y entonces, pues, ¿a quién le dan pan que llore? ¿No? Sí, está provocando. Está provocando. Y entonces eso que no vemos, pero que existe, eso que no podemos tocar, pero nos toca, y que tiene que ver con estos estereotipos de género y en el caso de las víctimas, cómo culpabilizamos a las mujeres por estar en una situación de víctima. Pasa con la violación, que lo vemos en la fiscalía que tiene Lupita, pasa en este caso con el feminicidio, porque inmediatamente los juicios a priori comienzan. Es que estaba en malos pasos, es que también ella por qué sale tan tarde, es que también por qué se viste de esta manera, o por qué también es contactada a través de la red social y así con total confianza se va a mirar. Entonces el estigma viene por parte de la sociedad y la revictimización lo hacemos las autoridades. La idea es erradicar la revictimización, y ¿cuándo lo hacemos? Cuando hay un acompañamiento psicológico, que evitamos, hay contención y evitamos que ella nuevamente viva los hechos a partir de cuestionamientos. Entonces ese trabajo tenemos que tenerlo muy claro las autoridades, y nos falta. Hay que reconocerlo. La materia de atención victimal a partir de esta administración con el liderazgo del gobernador Carlos Joaquín se impulsa, porque hay una ley desde el 2014, pero a partir del 2016 empieza a permear la atención victimal. Y entonces comenzamos a hablar de revictimización, comenzamos a hablar de acompañamiento con enfoque psicosocial, y comenzamos a hablar de que no solamente se trata del acceso a la justicia, sino también de esclarecer los hechos y de reparar, porque he perdido algo y tengo una sentencia, y esto es justo el reto que ahora bajo la batuta del gobernador estamos ya transitando esa otra parte, que es la reparación, porque sin evadir la responsabilidad del sentenciado cuando hay ya una determinación judicial, resulta que ha muerto, que se ha sustraído de la justicia, o que estando en la cárcel, en el cerezo, no tiene con qué pagar el daño. Entonces el Estado, así está planteado el mecanismo, está para reparar, y justo estamos ya con las reparaciones a víctimas del delito de feminicidio. Ya estamos concretando esta parte, porque en el 2018 arranca el Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación, y estamos ya pasando a esta tercera etapa que nos hacía falta. Entonces, creo que estamos transitando a cubrir estas áreas de la atención victimal para que continúe consolidándose, pero las bases son fundamentales, Lenny, y aquí ya se están sentando. Se han sentado, y lo dices bien, desde hace 4 años que hemos visto, ahora sí, ese trabajo realmente llegando a las mujeres que tienen que llegar, que realmente no existía. No. Habían quedado en un espacio muy, muy abajo, muy minoritario para atenderse. No estaban pendientes de lo que ocurría realmente con la violencia de las mujeres, y era sumamente delicado. Fiscal, ¿cuáles son los pensamientos, palabras, acciones y omisiones que generan violencia en contra de las mujeres, de nosotros las mujeres? Bien, aquí tenemos que recordar y hacer un análisis que la violencia que se ha dado, no solo en México, sino en el resto del mundo, hacia las mujeres, es cuestión de tradición y cultura. Por ejemplo, ¿quién no recuerda o cómo vendíamos anteriormente las películas del clásico macho mexicano, que fueron en su momento cosificando a la mujer? Eso generó que se crearan estos estereotipos y roles. Por ejemplo, no podíamos aspirar a ser más que maestras, enfermeras. Yo quería ser piloto aviador y no se pudo. Entonces, ¿por qué? Porque ese no era el rol que a mí me tocaba. Solamente analizando el tipo penal, la evolución que ha tenido el tipo penal de violación, recordemos que antes, para que se configurara este delito, decía, la mujer tiene que ser cara pura y honesta. Si no, no se daba la violación. O sea, para que yo pudiera ser víctima de un delito de abuso sexual o de índole sexual, tenía que ser pura, casta y honesta. ¿Y bajo el criterio de quién, no? Además, o sea, ¿quién me podía calificar o decir? Exacto, un hombre.
Entonces, ahí vemos cómo va evolucionando. Desde ahí teníamos violencia, o sea, nos reprimían a nosotras las mujeres. Entonces, va evolucionando el tipo penal y hoy en día vemos acciones de prevención, de acción y de sanción. En cuanto a la Fiscalía, es muy claro el mensaje del señor gobernador, fuerte y claro, cero impunidad. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. No podemos decir que todo va perfecto cuando vemos que aún existen algunos puntos faltantes que tenemos que cubrir. Roma no se hizo en un día, tenemos aún mucho que caminar. Tenemos una gran ventaja. El señor gobernador es sumamente empático con las mujeres y se ha involucrado en las cuestiones de género. Solamente para hacer mención, recordemos que nuestro Código Penal en Quintana Roo se modifica en el 2012 y se crea el delito de feminicidio. Pero no es sino hasta esta administración cuando logramos tener la primera sentencia por dicho delito y de ahí hemos continuado incrementando las acciones para que se procure justicia a las mujeres. Entonces, yo considero de que, como bien dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esas sentencias además han sido por años importantes a estas personas que han cometido un delito grave y que nos pega a todas las mujeres. Es correcto. Se han tenido sentencias importantes, sentencias con muchos años. Por ejemplo, la primera sentencia que se tuvo fue mediante un procedimiento abreviado, pero al final de cuentas fue la primera sentencia en la ciudad de Benito Juárez. Posteriormente, aquí en Chetumal, un caso muy sonado, se obtuvo una sentencia por 47 años. Y tuvimos sentencias, por ejemplo, con una sumatoria de 172 años. Quizás no es suficiente, pero el primer paso se dio y continuamos trabajando en ello. Y además, Leni, continuando con este trabajo que se hace desde la Fiscalía, también lo que no se había hecho antes es mirar qué pasaba con esas hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. Entonces, al día de hoy son niñas, niños, porque en su mayoría son edades antes de los 12 años, también hay adolescentes que están siendo asistidos por el Estado. Alimentación, útiles escolares, el transporte, que también lo necesitan, y todas aquellas medidas económicas que requieran para poder recuperar su proyecto de vida, porque el modelo integral de atención a víctimas tiene como meta que recuperen su proyecto de vida y que este sea un enfoque transformador, ¿no? que puedan trascender la calidad de víctima, y esto es algo que no hay un registro de poder identificar, estas son las niñas y los niños hijos de víctimas de feminicidio, así los estamos tratando y así les estamos asistiendo, garantizando sus derechos. Y eso por primera vez lo pudimos hacer en coadyuvancia con las instituciones, porque no hemos parado, nos hemos reunido durante la pandemia, pues la tecnología nos ha permitido acercarnos, y hemos estado muy pendientes del trabajo que se hace para atender a las víctimas de feminicidio, y en este sentido podemos decir al día de hoy dónde están, quiénes son, y también pues destacar las características de estas víctimas de feminicidio, mujeres que están esforzándose por sacar adelante a sus hijos y que en su mayoría son mujeres solas. Entonces esto nos permite también mirar otro contexto en el que podamos incidir para mejorar. Voy a regresar enseguida contigo y con ustedes con este tema, pero doctora, en ese recuperar la vida también tiene mucho que ver la capacitación. Así es. Porque a veces se quedan en un lugar de violencia porque no tienen herramientas para salir a la calle. Y esa es una de las cosas importantes que muchas veces las mujeres no se atreven a denunciar o dejar a su pareja, precisamente porque no tienen un oficio, no tienen nada que hacer. Entonces, ¿cómo mantener a sus hijos? Ahí en el instituto lo primero que hacemos es eso, capacitarlas. Sí. Una vez capacitadas, les buscamos un trabajo o les damos un crédito que nuestro señor gobernador, desde el inicio de su campaña,
prometió el crédito a la palabra, ¿no?, para las mujeres. Entonces, con este crédito que nosotros les damos, ellas pueden abrir un micro negocio y poder empezar a trabajar. Hemos tenido mucho éxito, han sido más de 2,000 mujeres que hemos beneficiado con este programa, gracias al gobernador, más de 5 millones de pesos en este programa, y creo que eso ha beneficiado a muchas quintanarroenses. Nosotros cuando recién llegamos aquí a la administración, teníamos 10 mujeres que Martita en una ocasión nos hizo el favor de acompañarnos, que era de manos emprendedoras, de mujeres que iban al instituto y presentaban sus productos después de que las se capacitaban. Ellas ya llevaban a vender sus productos. Entonces, ahorita tenemos en Feria de Manos Emprendedoras más de 1,800 mujeres dentro de Manos Emprendedoras, trabajando, que ya ellas mismas, y ya en la pandemia lo que hicimos fue trabajar en redes. Ya están ellas trabajando en redes, tuvieron mucho éxito, están muy contentas, gracias a la iniciativa del señor gobernador, y que nosotros hemos podido con ellas trabajar y ayudarlas al mismo tiempo a abrirse camino, que eso es lo que ellas quieren, ¿no? Entonces, creo que con esto se cierra muchas veces el ciclo de la violencia. Capacitar a una mujer es capacitar y ayudar a toda una familia realmente, porque es un sustento, básicamente, muchas mujeres solas sacando adelante hijos. Leni, este programa de crédito a la palabra a las mujeres no solamente queda en otorgar un crédito inicial, sino que la idea es que la devolución de este recurso se convierta en un fondo que ellas mismas puedan manejar. Que sean banqueras. Y que se conviertan en banqueras prácticamente, y que entonces puedan empezar a decidir sus propios créditos, cómo poder dirigir estos recursos a quienes van pagando mejor, claro, a quienes tienen mejores ideas o mejores proyectos, y entonces poder seguir adelante. Ha sido muy exitoso, se lleva a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer, pero también a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y eso sin duda es muy importante y vamos a seguir impulsándolo, por supuesto. Que es parte de este círculo, gran círculo, que sirve para sacar a las mujeres de la violencia en la que muchas veces viven. Doctora, pero también hay un daño psicológico grande, grave, cuando se vive en un entorno de violencia, y ustedes también están ahí en ese acompañamiento. Para esa capacitación y ese acompañamiento, claro, desde luego tenemos un programa que se llama PAIMEF, que viene de Indesol, en el cual cada año nosotros capacitamos contratamos a 52 profesionistas, donde hay psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, precisamente que se dedican única y exclusivamente a trabajar con estas mujeres que sufren violencia. Excelente. Fiscal, ya para ir cerrando este tema que me parece interesantísimo, nos quedaremos aquí 2 horas, pero hay también temas importantes que atender, gobernador, referentes a la pandemia. ¿Cuáles son las principales tareas por delante para avanzar en la causa de prevenir, atender y reparar la violencia en contra de las mujeres? Bien, primero que nada, dejar en claro el mensaje de que en materia de procuración de justicia hay y habrá 0 impunidad. Recordar que hemos estado en una transición. Inició esto como una simple mesa de atención, una mesa de atención a la mujer, una mesa de atención a delitos sexuales, y fuimos transitando. Hoy en día se tienen 4 fiscalías especializadas, que es la Fiscalía Especializada en Atención a Género, a Violencia de Género, la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y la que tiene su servidora, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad. Y viene a coronarse con el Centro de Justicia para las Mujeres de Benito Juárez. Entonces, vamos viendo cómo de esto vamos avanzando a esto. Todavía falta un universo por recorrer, pero las medidas que se están tomando de atención, prevención y de sanción son las correctas. Vamos en el camino correcto. No hemos llegado a la meta final. Todavía nos falta abundar más. Si bien es cierto, como decía la doctora Silvia, hemos tenido las primeras charlas y capacitaciones, por ejemplo, en materia de poder judicial, respecto de capacitar a los jueces y juezas con perspectiva de género, todavía falta más por recorrer.
Todavía falta especializarnos más y de manera constante, porque uno en materia de violencia de género nunca termina de aprender. En lo particular, su servidora, ahora estamos en un diplomado en Indesol, solamente para que entiendan la talla de las ponentes, es la licenciada Fabiola Anaís, que es la directora de CONAVIM, quien está capacitándonos. La ministra, la licenciada Olga Cordero, también ha estado como ponente en estas capacitaciones que estamos recibiendo hoy en día en línea, que son parte de los programas que manda el señor gobernador, y continuamos con esa constante capacitación todas las y los funcionarios que nos encargamos de atender a este tipo de víctimas. Es de interés primordial de que tengamos la sensibilidad, la capacitación y la atención adecuada, porque eso es lo importante, que cuando llegue la víctima se sienta con esa calidez y con esa seguridad de que vamos a resolver el problema y a darle una atención. No es nada grato llegar a una fiscalía y no tener la atención adecuada, porque no van a visitarnos ni a pedirnos un favor, van porque requieren un servicio. Y si nosotras somos servidoras públicas, es nuestra obligación servir y servir bien. Eso es en materia institucional, maestra Carla. En el caso, nada más decirte, el Centro de Justicia para las Mujeres se construyó en años atrás, pero nos ha quedado ya pequeño y se requiere, por supuesto, ahora uno de mayor tamaño. Estamos en esa planeación, estaremos iniciándolo en breve, no sé si en breve un centro de justicia mucho más grande, que tenga y preste todos los servicios que debe de prestar y que tenga el personal que debe de tener. Claro, como tiene que ser. Maestra Carla, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos en la sociedad, empresarios, jóvenes, madres de familia, padres, hombres, mujeres, todos, pues para evitar esta violencia hacia las mujeres. Sí, es una violencia que le pega a todas las personas. Estamos involucrados muy profundamente porque vivimos en una cultura del maltrato. Esperamos que nos griten para poder ser más productivo, cuando en realidad pues debemos de promover una cultura del buen trato, que nos permita ir contrarrestando esta violencia que está muy arraigada a través de lo que decía la fiscal, la doctora, sobre pensamientos, ¿no? Ideas que van quedando en el inconsciente colectivo. Pero sí, definitivamente tenemos que considerar que es un trabajo que nos afecta a todos y en el que todos tenemos también una parte de la solución. Particularmente hablando de lo que corresponde a la parte institucional, porque esa es la que finalmente terminamos conociendo mejor. Pues aquí estamos y lo estamos haciendo en lo mejor posible, es el tema de la policía. Muchas de las víctimas, porque el contacto constante con las víctimas es la queja de que al agresor se le lleva ante una autoridad administrativa y no se le pone a disposición de la fiscalía, cuando es un delito lo que se está concretando cuando golpea, cuando violenta, y no solamente con golpes se mira la violencia, sino de muy distintas maneras. Entonces, ahí hay que trabajar, tenemos un área de oportunidad también con el personal que cada vez se requiere más especializado. Claro. No es lo mismo atender a una niña de 5 años que a una niña de 5 años indígena, o a una niña de 5 años indígena y con discapacidad. Entonces nos coloca como Estado en un reto importantísimo, sobre todo el tema de las mujeres indígenas, que ese es algo que también cuando tenemos este trabajo, estos recorridos en Felipe Carrillo Puerto, en José María Morelos, advertimos la necesidad, porque ahí a veces ni la cultura de la denuncia, o sea, cuesta mucho trabajo denunciar, además, claro. Y además tener el equipo especializado para ello. Entonces hay retos muy importantes y también lograr cerrar filas quienes somos actores importantes de la sociedad, porque ahora estoy como servidora pública, pero soy mamá, soy hermana, soy hija,
y a mí me pega también la violencia, no queremos tener miedo. El hecho de que le haya pasado a Alexis ahora no descarta que le pueda pasar a cualquiera de nosotras como mujeres. Entonces sí es importante la cultura de la denuncia, el que hagamos comunidad, que creamos espacios seguros donde las mujeres podamos sentirnos protegidas. Ese es un gran reto y creo que vamos a los motores, ¿no? A redoblar ahora sí redoblar el esfuerzo del trabajo. esfuerzos Y porque sobre todo tenemos también que lograrlo. Exacto, dice Carla, creo que también tenemos que reforzar y trabajar muchísimo y seguir capacitando a los ministerios públicos, precisamente para no la revictimización de las víctimas cuando llegan. Eso es importantísimo y hay mucho que trabajar allí. Cierro ya con un comentario breve por cada una de ustedes para continuar con temas también. Nada más, me parece importante, se han hablado de muchos avances, pero falta mucho, ¿no? Y hay todavía un largo camino por andar. Necesitamos reunirnos y unirnos todos, hacer un trabajo en conjunto para poder entonces tener mejores resultados. Hay que corregir muchos de los errores que se han cometido en esta implementación de muchas acciones que no se hacían y que se han venido haciendo. Hoy pues se han cometido errores que sin duda debemos de ubicar, resolver para que no se vuelvan a cometer. Es necesario ampliar el diálogo, involucrar a toda la sociedad. Sin duda. El que todos participen, iniciar con nuevas medidas, ¿no? Nuevas acciones. Hay que trabajar en la capacitación de todos los varones principalmente. Como dije hace un momento, lo vamos a hacer en el gobierno del estado, pero hay que involucrar a más empresas, diferentes sectores de la sociedad que también se involucren y que también lleven a cabo esto, precisamente para poder avanzar mucho más de lo que hoy hemos avanzado. Sí, no es un trabajo solamente unilateral del gobierno del estado, tenemos que participar evidentemente todos y todas. Cierro brevemente con ustedes un comentario, doctora, ya para terminar con el tema. Pues a mí me gustaría invitar a todas las asociaciones civiles que estuvieron trabajando en nuestras mesas, que regresemos al diálogo, que podamos realmente seguir construyendo por un mejor Quintana Roo, porque ellas son muy importantes para el gobierno y creo que ellas con el gobierno podrían trabajar como lo hemos venido haciendo, y me gustaría que el gobernador ya cumplió las demandas que ellas pedían, que le den un voto de confianza al gobernador. Creo que no lo deben de conocer realmente como él es un hombre empático, como las mujeres, como lo hemos dicho, un hombre que siempre ha trabajado en favor de las mujeres, desde que era presidente municipal, ganó el primer lugar precisamente por darle los mayores espacios a las mujeres de primer nivel. Entonces creo que nos den un voto de confianza, que volvamos a las mesas de trabajo y por un mejor Quintana Roo, sobre todo para las mujeres. Y actualmente el gabinete estatal lo integran también muchas mujeres, gobernador. 52% del 52% del personal son mujeres. Ahí está. Imagínate. Fiscal. Bueno, pues yo el mensaje que le daría a la sociedad es que siempre prevalezca la cultura de la denuncia, que no guarden silencio, y cuando digo prevalecer la cultura de la denuncia, es todo tipo de agravio que se cometa en la víctima, desde el mal funcionario, si en el supuesto hecho sin conceder existiera, que te está atendiendo, pues denunciarlo. Hay instituciones donde puedes tú presentar tus quejas, pero nunca, nunca quedarse callada, porque el callar es aceptar. Claro. Es estar siempre sumisa. Entonces, no te calles, por favor, que siempre prevalezca la cultura de la denuncia. Gracias, fiscal. Maestra Carla, brevemente. Sí, trabajar por un acompañamiento con compasión, muy humano, mejorar, innovar. Y sí, yo me sumo a esto porque lo hemos platicado con la doctora Silvia, la fiscal Lupita, a continuar trabajando con el diálogo con la sociedad civil organizada. El gobernador pues está dispuesto a sentarse a trabajar con todas ellas. Entonces creo que eso es importante que podamos retomarlo. Muchas gracias. Yo no sé si estoy equivocada, pero creo que ningún gobernador había tenido la apertura que tiene Carlos Joaquín para con las asociaciones civiles para que se acerquen a su gobierno. No sé si estoy equivocada, pero creo que así es, y yo estoy muy agradecida con la asociación civil, con las asociaciones, y creo que lo más importante es seguir trabajando. Así debe ser, doctora. Muchísimas gracias.
Gobernador, pero pues hoy es jueves, Hoy es de jueves. actualización del semáforo epidemiológico, no puede quedar fuera en el programa. Sí, cómo ¿verdad? no. Tenemos actualización del semáforo epidemiológico del estado y pues vamos a empezar. Empezamos con la región sur. ¿Te Adelante, parece bien, gobernador. Leni? Me parece excelente. Muy bien. Actualizamos el semáforo del 16 al 22 de noviembre. La región sur se mantiene en amarillo. Los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Otompe Blanco, semáforo del 16 al 22 de noviembre en la región sur del estado. En la región norte, también del 16 al 22 de noviembre, el semáforo también se mantiene en color amarillo para los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. Tengo que comentarles que afortunadamente hemos ido en un nivel de contagio de estabilidad. Habíamos venido viendo como que se detuvo el descenso que estábamos teniendo. Afortunadamente se ha retomado. Hoy el riesgo de contagio está por debajo de 1 en ambas regiones del estado. Está muy abajo de 1 en la región sur. Bien. No tan abajo de 1 en la región norte, donde tenemos que poner mucha más atención. La ocupación hospitalaria en la región sur está en alrededor del 12%, es decir, tenemos una hospitalización en niveles de semáforo verde, y lo mismo en la región norte. En la región norte está en 18%, ligeramente arriba, que también hay que trabajar en disminuirlo, pero también nos pone en color verde en el semáforo de hospitalización. Al estar el nivel de contagio o el riesgo de contagio en amarillo y la hospitalización en verde, entonces las dos regiones del estado se mantienen en color amarillo a partir del próximo lunes hasta el 22 de noviembre. Continuamos en ese mismo color y eso es buena noticia para Quintana Roo, para continuar con esta reactivación económica tan importante y necesaria para Quintana Roo en este momento. Gobernador, y bueno, hay también quienes han perdido la batalla en esta lucha por el coronavirus, gente de nuestro Quintana Roo. Así es, Leni, y en esta sección del programa de Nobleza Obliga, en donde hacemos un reconocimiento a quienes se nos han adelantado, derivado de su trabajo, de su compromiso con el Estado. En este caso, en esta sección de Nobleza Obliga, lamentamos el sensible fallecimiento de don Lauro Quirós Amador. Él era inspector de la policía de Benito Juárez, tenía 35 años, falleció el 17 de agosto víctima de COVID. Nuestras más sinceras condolencias para su familia, sus seres queridos, que en paz descanse don Lauro Quirós Amador. Un abrazo a toda su familia. Y eso nos hace recordar, gobernador, que todas las cifras, estadísticas que tenemos, pues son personas que tienen familia, que dejan a una madre, a una esposa, a un hijo, y que tienen nombre y que es Quintana Roo, y que es un tema que solamente nosotros podemos disminuir. El hecho de evitar contagios es cuidándonos y siguiendo los protocolos. Así es, sin duda hay que seguir con esta disciplina, el uso de los hábitos, no podemos olvidarlo, vamos bien en los procesos de recuperación económica, hemos adelantado mucho. Hoy iniciaron vuelos nuevos para Chetumal, un nuevo vuelo que inicia la empresa Viva Aerobús entre la ciudad de Chetumal y la Ciudad de México. Estará iniciando a partir del 9 de diciembre también en Chetumal el vuelo de Aeroméxico, que estará prácticamente todos los días. En el aeropuerto de Cancún estamos rebasando ya casi todos los días los 300 vuelos, hoy hubo 318 vuelos en el aeropuerto de Cancún, hemos tenido ya días de 360, viene un proceso importante de recuperación económica. Quintana Roo debe de mantener ese esquema de desarrollo económico, de creación de empleo, que es fundamental, que es importantísimo y en el que seguramente todos queremos que siga adelante. Hay que cuidar
mucho nuestro destino, hay que cuidar mucho nuestra recuperación, el manejo de los hábitos, por favor, no olvidemos los hábitos para poder mantener la salud, cuidar la salud y lograr ese equilibrio entre el cuidado de la salud y la recuperación económica. Esos hábitos que son el uso adecuado del cubrebocas, el no tocarse la cara con las manos sucias, el lavado frecuente de manos, manejar la distancia entre las personas, por lo menos 1,5 metros entre cada uno, evitar aglomeraciones. Esas son acciones que se deben dar todos los días en nuestra vida, porque el coronavirus ahí está, aunque vayamos a manifestaciones y a otras cosas, ahí está, y por eso es necesario el mantener estos hábitos para evitar los contagios. Y tienes razón, Leni, hay la gente que se enferma, la gente que fallece, no son solamente números, son padres, son madres, son hijos, hijas, hermanos, hermanas, y seguramente dolor para muchas familias. Hay que cuidarnos, hay que cuidarlos a ellos, hay que cuidar a las familias. Esa es la mejor manera de seguir adelante nuestro proceso de recuperación y solo así juntos saldremos adelante. Gracias, gobernador. Yo quiero agradecer haber tenido la oportunidad de platicar con mujeres valiosas esta noche, porque me parece muy, muy importante destacar esta labor que se está llevando a cabo en beneficio de todas y cada una de las que integramos esta sociedad quintanarroense, porque además de funcionarios son mujeres y trabajan en beneficio de las mujeres. Gobernador, ¿algo más que nos quiera dejar esta noche? Pues reiterar lo que tú has comentado, lo que han comentado mis compañeras del trabajo realizado, invitar a todos a recuperar esa confianza en la libertad de manifestarse, la libertad de expresar ideas, la libertad de expresión, el tener mucho más confianza, el trabajar juntos y unidos en bien de un mejor Quintana Roo. Gracias, gobernador. Gracias a la doctora Silvia Damián, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por habernos acompañado, a la maestra Carla Rivero, también comisionada ejecutiva de atención a víctimas del Estado, y a la licenciada Guadalupe Reyes Pinzón, fiscal especializada en delitos contra la libertad sexual y el libre desarrollo de la personal. Gracias a ustedes tres. Gracias, gobernador. Gracias, Leni. Gracias a todas, Gracias. a todos. Y así cerramos esta noche. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se enlazaron con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social esta noche, a Karim y a Ken Cruz también en la interpretación del lenguaje de señas. Gracias, que tenga una excelente noche. Hasta la próxima. Conexión Ciudadana. Arraigo, amor por esta tierra, sentido de pertenencia, soluciona los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En todo el estado inicia Conexión Ciudadana.